¿Qué es la sinapsis? La sinapsis o articulación interneuronal corresponde a la estructura que permite el paso del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra. La sinapsis es la comunicación funcional entre las neuronas. Conducen el impulso nervioso solo en una dirección y existen dos tipos de sinapsis, que es la eléctrica y la química, que difieren en su estructura y en la forma en que transmiten el impulso nervioso. Partes de la neurona. Para lograr comprender mejor quiénes realizan la sinapsis, hay que saber las partes y la estructura de la neurona, que son las dendritas, el núcleo celular, cuerpo celular, el axón, la mielina, botones terminales y axones terminales. Neurona. Las dendritas y el axón son los encargados de establecer las relaciones sinápticas. La neurona tiene tres zonas principales, que es el cuerpo o soma, las dendritas y el axón. La sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso gracias a un potencial de acción. Este se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica, que es la célula emisora. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de proteínas que son los neurotransmisores. Se depositan en el espacio sináptico, espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona postsináptica, que es la receptora. Estos neurotransmisores, que son los noradrenalina y la acetilcolina, son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra neurona. Componentes de la sinapsis: membrana presináptica, espacio sináptico y membrana postsináptica. Sentido del impulso nervioso. El impulso nervioso solo se propaga en un único sentido, desde la dendrita hasta el axón. Algunas células gliales, las células de Schwann, recubren los axones de algunas neuronas con una capa aislante, llamada vaina de mielina. Los neurotransmisores es una biomolécula sintetizada generalmente por el soma, las neuronas, y se almacenan en las vesículas sinápticas, que se vierten en la neurona presináptica hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el potencial de acción de neurona postsináptica. Son dos tipos: excitatorios e inhibidores. La liberación de neurotransmisores es iniciada por una llegada de un impulso nervioso o un potencial de acción y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular. En el terminal nervioso presináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Cuando llega a un potencial de acción, se produce en una entrada de iones de calcio a través de los canales de calcio dependientes del voltaje. Los iones de calcio inician una cascada de reacciones que terminan haciendo que las membranas vesiculares se fusionen con la membrana presináptica y liberando su contenido a la hendidura sináptica. Los receptores del lado opuesto de la hendidura se unen a los neurotransmisores y fuerzan la apertura de los canales iónicos cercanos de la membrana postsináptica, haciendo que los iones fluyan hacia o desde el interior, cambiando el potencial de membrana local. El resultado es excitatorio en caso de flujos de despolarización. El resultado es inhibitorio en caso de flujos de hiperpolarización. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos postsinápticos, que a su vez es función del tipo de receptores y neurotransmisores que intervienen en la sinapsis. Tipos de sinapsis según el lugar de contacto. Axodendríticas. Se establece entre el botón terminal de la neurona presináptica y una dendrita o una espina dendrítica de la neurona postsináptica. Axosomáticas. Se establecen entre el botón terminal de la neurona presináptica y el soma de la neurona postsináptica. Axoaxónicas. Se establecen entre el botón terminal de la neurona presináptica y la terminal axónica de la neurona postsináptica. Tipos de sinapsis según el efecto postsináptico. Sinapsis inhibidora. Si el mensaje bloquea o disminuye la actividad de la parte postsináptica.
sinapsis excitadora, si el mensaje liberado en la parte presináptica estimula a la parte posináptica. Tipos de sinapsis según la forma de transmisión de la información. Existen dos tipos de sinapsis, que sería la sinapsis química y sinapsis eléctrica. Sinapsis química es la liberación de neurotransmisores, el cual es iniciada por la llegada de un impulso nervioso o potencial de acción y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular en el terminal nervioso presináptica. Las vesículas que contienen los neurotransmisores pertenecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Sinapsis eléctrica. Una sinapsis eléctrica es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor, como en las sinapsis químicas, sino por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones gap, pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos basados en conexinas en células estrechamente adheridas.